Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 2. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. Por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos a la deriva. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo esperaremos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzado a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad? Porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Y otra vez, yo estaré confiado en él. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó en lo mismo, para que se hiciera ineficacia por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y el librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a vivir en esclavitud, porque ciertamente no viene a ayudar de ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, por la cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Fin del capítulo 2. Y aquí vamos, comentarios de este capítulo 2 de la carta o epístola a los Hebreos. Pues vemos en entrada que debemos estar atentos y no estar a la deriva, así como nos dice en la escritura. Estar atentos, porque si estamos a la deriva sería como si estuviéramos perdidos. Y nos hace una advertencia, o sea, estar atentos a la palabra de Dios y estar atentos al camino. Ya sabemos que el camino es Jesús. Nos dice, aquí nos narra que los ángeles, tras lo que sucedió de la transgresión y desobediencia y la rebelión que hubo en los cielos, ya saben que a causa de Lucifer se rebeló y con él una parte de los ángeles se rebelaron. Entonces ellos ya recibieron su castigo, ya tienen su retribución por lo que hicieron. Y ellos ya no tienen vuelta de hoja, o sea, ya lo que
Lo que hicieron ya está con su retribución dada y no hay forma de que ellos regresen con Dios. Entonces, acá nos están diciendo que nosotros tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, que vino a rescatarnos, dejando todo, ya sabemos, dejando su trono, su poderío, vino por nosotros. Y esa salvación no la debemos de echar a hacerla de menos, porque esa salvación es muy valiosa. No tenemos nosotros ni siquiera la forma de pagarla, no podríamos hacerlo. O sea, lo que hizo Él con el sacrificio que hizo por venir a rescatarnos es una cosa que no podemos ni siquiera entender, o sea, porque es todo en base al amor de Dios por lo que hizo Él. O sea, Él en su brazo fuerte, su poderío, en su gran amor, hizo ese sacrificio. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que en el caminar, en esta vida, vamos a hacer como Jerusalén, que Jerusalén está en las montañas. Entonces, para llegar a Jerusalén, a la física, caminaban montañas. Pues igual nosotros, para llegar a la Jerusalén celestial, no a la física que tenemos ahí en el mapa que nos mandan ahorita en Israel, sino estamos hablando de la Jerusalén celestial. Es el mismo, es una ascensión, pero en lugar de ser una ascensión física de caminar sobre las montañas, es una ascensión en el espíritu. O sea, debemos de ir siempre hacia arriba. Es un paso más en el viaje espiritual, ascendiendo hacia la Jerusalén celestial, hacia nuestra casa, por medio del camino que ya nos lo dejó nuestro Señor Jesús. Ir sobre ese camino, directo y paso a paso. Entonces, vamos a ver que podemos hacer un paso cada día, y nunca menospreciar que cada latido de nuestro corazón, o sea, cada pulso, cada respirar, es una gracia que nos da Dios, o sea, porque realmente hasta dormidos el corazón tiene que latir. Entonces, nosotros no seríamos como, vamos poniendo una piedra pues tiene forma y está como está. Ella no hace nada por existir, o sea, porque ella es la piedra, no tiene ese pulso, ese latido, nada. Pero nosotros sí, nosotros tenemos ese pulso y ese latido. Es que aunque nosotros estemos en la situación que estemos llorando o estemos felices, dentro de nosotros hay un esfuerzo siempre. Ese es el esfuerzo del latido del corazón. Entonces, la vida es un milagro, ya sea que tengamos alegrías o tristezas. Todo esto está sostenido por Dios, porque si nuestra respiración y nuestro latido se detuviera, pues absolutamente, pues ya no somos nada, ya moriríamos en lo que sería en este cuerpo, pero no debemos de malgastar ni dar desperdicio a la vida tan corta que tenemos aquí, porque la vida es pues muy rápida, se va muy rápido. Entonces no debemos de maltratarla, o sea, sin tener en cuenta lo que es el milagro que cada día estemos respirando. Es un tesoro. Hay que vivir una vida digna, una vida al servicio, una vida en amor, una vida en el cual seamos un reflejo de lo que Jesús nos enseñó a hacer: amor al prójimo, amor al desvalido, amor a los necesitados. Misericordia quiero y no sacrificios. Así tal cual, aprovechemos cada instante de nuestra vida sin menospreciar el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Ok, siguiente comentario. Pues vemos aquí que en este fragmento de la lectura vemos que nos dice que nuestro Señor participó de carne y sangre, así como sus hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de carne y sangre. O sea, Él siendo Dios Espíritu, o sea, todopoderoso, en Él no existía la carne ni la sangre, vino y se hizo menor para salvarnos, para venir por nosotros. O sea, el Dios todopoderoso, omnipotente, se despojó a hacer y participó de lo mismo, de carne y sangre. Y nos dice en esta lectura, o sea, Él vino por la descendencia de Abraham.
Jesús en hebreo significa salvación. En griego ya lo tradujeron como Isu y en español es Jesús. Pero realmente Dios aquí se convierte en nuestra salvación. Dios se convierte en Jesús. O sea, Él viene por nuestro rescate, o sea, Él viene por nosotros para darnos la libertad. Él es la respuesta a todo. Y aquí también en esta lectura hay un ejemplo hermoso de la justicia de Dios, porque si se fijan, viene aquí en la lectura que dice, bueno, ¿y quiénes son? O sea, ellos como para que voltees a verlos, o sea, refiriéndose de que ya se había hecho ese comentario, aquí tal cual dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? O sea, ¿qué es? Y todavía lo coronaste de gloria y honor, o sea, los ángeles que son mayores a nosotros, o sea, Lucifer en esa envidia, o sea, de decir, pero ¿por qué les estás otorgando todo el reino y el poderío pues a esos? O sea, que son los menores. Ahí también, de ahí se desarraiga el odio que tiene Lucifer o Satanás contra nosotros, porque Dios nos otorgó absolutamente todo, o sea, todo lo sometió bajo nuestros pies, al ser uno con Jesús. Entonces, fíjense que aquí es un ejemplo hermoso de la justicia, como les decía, la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, que es completamente diferente, ya lo hemos visto. Aquí, Él está exaltando al más débil, o sea, el hombre, o sea, nosotros, o sea, nos está exaltando, nos está dando el poderío, nos está haciendo mayores. Los menores son mayores. Así es la justicia de Dios. El que tiene más le da al que tiene menos. Jesús al que toma lo santifica. Y por lo tanto todos los santificados son uno con Dios. Entonces si es uno con Dios, ese uno es dentro de Dios. Y por eso esa es la empoderación de los hijos de Dios. Porque todo lo que Dios nos otorgó para hacer es lo que Él mismo hizo cuando Jesús estuvo aquí sanando enfermos, echando demonios, todo eso. Cada persona que Dios santifica se convierte en uno con Él. Entonces tenemos la potestad. Aquí en el Evangelio nos dice que todavía no lo vemos, sino que lo vamos a ver. Entonces nosotros debemos empezar a caminar en fe, a aumentar cada vez más y más nuestra fe, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, cosas mayores a estas haríamos. Así nos lo dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ver que Él se convirtió en el sumo sacerdote, que es un sumo sacerdote misericordioso. Volvemos a la justicia de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios. Misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, de todos nosotros. También vamos a comentar cómo es que nuestro Señor viene a quitar lo que era el sacerdocio levítico, el sacerdocio fariseico que existía en ese tiempo. Ok, vamos a irnos un poquito hacia atrás y vamos a ver que había dos castas de sacerdocio, la arónica y la levítica. Aarón venía de la tribu de Leví, al igual que Moisés. Todo esto ocurre en época cuando el pueblo fue sacado de Egipto y estuvieron en el monte Sinaí después de que hicieron la adoración al becerro. Entonces aquí es donde empezaron a hacer lo de los sacerdocios y de ahí nació todo esto. ¿Okay? Si realmente lo analizamos, a la hora de que vemos todo eso que sucedió después de la adoración del becerro, fue como un halo o un ayo, fue una... No un premio, sino una sombra y figura de lo que vendría después, porque eso no era lo real, eso no era lo que Dios quería para su pueblo, sino que el pueblo al haber hecho la adoración al becerro, acabado de sacar de la esclavitud y que no soportó estar sin adorar ídolos, porque ellos venían con la idolatría de Egipto y hacen eso, entonces pues a Dios lo consterna bastante hasta el punto de decir que quería raer, o sea, borrar al pueblo y hacer uno nuevo de Moisés. Pero entonces vamos a ver que ese sacerdocio no era lo que Dios quería. Realmente lo que Dios
establece es el sacerdocio a la orden de Melquisedec. Es el sacerdocio eterno. Entonces, aquí vamos a desglosar dos castas de sacerdocio, la arónica y la levítica. Los arónicos son la descendencia de Aarón, que eran los sumos sacerdotes. Es Aarón y sus hijos, o sea, los descendientes de Aarón. Y los levitas, que eran los que ejercían en el templo. O sea, toda la tribu de Leví estaba destinada a eso, a ejercer un sacerdocio, a hacer labor en el templo. Entonces, en sí, no podemos decir que esto fue un premio, porque Aarón fue el que le hizo el becerro de oro al pueblo, y Moisés le dijo, ¿cómo hiciste eso a este pueblo? O sea, más bien esto era como que, bueno, ahora ustedes van a asumir, tú y tu descendencia, lo que hicieron. Pero vamos a seguir aquí adelante. Entonces, nuestro Señor Jesús viene a quitar ese sacerdocio que tuvo muchísimas pugnas y muchísimas mentiras y muchísimas falsedades a lo largo de toda la historia. Incluso ese sacerdocio lo podemos ver hasta hoy en día en nuestros días. Vamos a desglosar. La madre de ese sacerdocio podría ser lo que sería el judaísmo. Del judaísmo se saldrían los católicos, los protestantes, los musulmanes, que vendrían siendo como las hijas, pero todo tiene que ver y todo nace ahí. ¿Okay? Es un culto corrupto, un culto en el cual se infiltró Satanás. O sea, en esa adoración no es el Dios real, o sea, es un infiltrado. Y ya sabemos que el que viene a hacer esa infiltración es Satanás. Recuerden cómo Jesús les dijo, ustedes hacen las obras de su padre el diablo, y se lo dijo directo a los fariseos. Ahí los estaba poniendo al descubierto. Por eso ellos lo intentaban matar. A cada rato le aventaban piedras, pero no era su hora. Ok, hicieron un montón de cosas desde cuando infiltraron los templos, que hubo 2 templos. El primer templo, que fue el que hizo Salomón, que lo infiltraron con paganismo, y fue destruido. Y luego cuando reconstruyeron el segundo templo, que igualmente hicieron una estatua de Zeus y la metieron ahí también, igual paganismo. Y ahora en nuestros días el tercer templo no es un templo físico, es nuestro cuerpo, y también va a ser infiltrado con espíritus inmundos, lo que sería también paganismo, adoración a otros. El templo lo van a infiltrar. Creo que se los comenté en el capítulo pasado. Pero entonces, el sacerdocio que nuestro Señor es eterno, y es el sacerdocio que Él nos viene a otorgar, y en el cual va a convertir a cada uno de sus hijos en sacerdotes eternos a la orden de Melquisedec. Y que eso es maravilloso, porque es totalmente opuesto a lo que sería el sacerdocio de los fariseos. Entonces, ese sacerdocio hipócrita, falso, que nada más veían para sí mismos, todo eso se desaparece. Y vamos a ver que hay pugnas en el pasado, por ejemplo, que nos refleja lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo, de que hay personas castas, que siempre se defiende lo que es de Dios, y hay otras que defienden lo que es la religiosidad. Un ejemplo, los macabeos. La lucha que tuvieron los macabeos era eso, los macabeos contra los fariseos. Entre ellos se peleaban. Los macabeos llevaban el orden de sacerdocio de Melquisedec, y los fariseos venían de la ley oral, de lo que se iban platicando y lo que se iban diciendo, que tenían que hacer así, así y así, y así ciertas cosas, y de ahí nadie los sacaba. Pero pues dicho esto, espero que les sirva para ustedes también investigar un poquito más, porque recuerden, no hay nada oculto. Todo está allá, todo está ahí sobre la mesa, está listo, porque nuestro Dios nos está abriendo el entendimiento para nosotros poder acercarnos con confianza al Padre directamente. Pues espero que este audio les haya hecho de bendición.
Les agradezco el haber escuchado, sin antes darle toda la gloria y la honra al único todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. Nota extra. Creo que es muy importante hacer este comentario último porque a lo mejor muchos no escucharon el audio anterior que hablaba de que estamos en el final de los tiempos y el cual el templo está siendo infiltrado. El templo de Dios somos cada uno de nosotros, nuestros cuerpos. Entonces aquí les estaba tocando de cómo empezó la profanación en el primer templo. Les voy a dar las referencias y las citas bíblicas. La primera profanación fue y viene narrada en Ezequiel 8 y fue cuando nuestro Señor le muestra al profeta Ezequiel, lo transporta y ve cómo dentro de su templo hacían abominaciones. Abominaciones es que ponían ídolos, adoraban a Tamuz, al dios Sol, donde ellos estaban en pinturas, tenían pinturas de dioses paganos donde ellos dormían. Entonces nuestro Señor pues destruye ese templo, o sea, los deja, retira su gracia o su favor ante ellos, entonces vienen y destruyen el templo, sus enemigos. Así después pasó tiempo y fue reconstruido ese templo. Ese templo había sido el que hizo Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David. David quería construir el templo, pero nuestro Señor no lo dejó. Le dijo que iba a ser por medio de manos de un hijo de él, entonces en este caso fue Salomón. Pero Salomón tuvo muchísimas esposas y concubinas, las cuales no eran hebreas, no tenían sus mismas costumbres, ellas venían de costumbres paganas. Entonces él, por complacer a las mujeres, empezó a hacer espacios para adoración de sus ídolos, o sea, empezó a hacer como ecumenismo, o sea, sí, tus dioses y mi Dios. Entonces ahí empezó la caída. Después de la destrucción de este primer templo, se reconstruye en el tiempo de Ciro. Entonces comienza exactamente lo mismo, la purificación. Yo les comentaba hace rato de los macabeos, que fue en la época donde pusieron la estatua de Zeus, que vuelve otra vez toda la abominación. Los macabeos, si los buscan, lo pueden encontrar en la historia como los hasmoneos. Ahí también hay bastante para investigar a los que les gusta mucho la historia. Bueno, y en resumido, ahorita ya estamos en lo que sería el tercer templo. No es un templo de piedra. El primero ya vimos que lo destruyeron y se reconstruyó. Pero se quedó totalmente en nada. No quedó piedra sobre piedra. Eso se destruyó en el año 70. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo dijo. Él profetizó la destruida del templo. Y dijo, en 3 días yo lo levantaré, pero él se refería a su cuerpo, y ahí en las escrituras nos dice exactamente, el cuerpo es el templo. A partir de nuestro Señor Jesús, él ya no habita, ya no mora en templos de piedra, él habita en cada uno de nosotros, estos cuerpos de carne que él construyó. Okay, entonces el tercer templo y la tercera infiltración que se está llevando a cabo ahorita en nuestros días es por medio de las inoculaciones, con esas terapias génicas, con eso que se inyectan. ¿Por qué? Porque lo que se inyectan es nanotecnología, es tecnología satánica, angelical, de los ángeles caídos. O sea, a la hora de que se inyectan eso, abren las puertas para que las entidades demoníacas y potestades demoníacas accedan al templo. Va a llegar un momento, ahorita están comenzando con eso, pero va a llegar un momento en que se van a manifestar. ¿Por qué? Porque viene en la escritura tal cual, nos dice, se va en el final de los tiempos, Satanás se va a querer sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, que eso es lo que quiere, hacer una mente colectiva, una mente de colmena, en el cual él va a dirigir cada uno de los movimientos y cada uno de sus pensamientos. O sea, va a ser una sociedad sin Dios, una sociedad conectada a la mentalidad satánica. Entonces, eso es lo que se va a manifestar. Están en el proceso, porque ya muchísima gente ha sido engañada, creyendo que se están poniendo algo bueno, siendo que los están infiltrando ya, están infiltrando su templo.
el templo que nuestro Señor nos dio, el templo que es nuestro cuerpo. Entonces, Dios es omnipotente, omnipresente. Satanás no puede estar en todos lados. Entonces lo quiere hacer por medio de esa tecnología. Él quiere imitar a Dios. Él nunca va a poder ser como Dios, pero quiere tratar de hacerlo por medio de esta tecnología. Entonces ahí está la infiltración del tercer templo, nuestro cuerpo, por medio de la inoculación. Viene también en Daniel la abominación desoladora, el que lea entienda, abominación desoladora, cuando un cuerpo que es de Dios es infiltrado, Dios se va de ese cuerpo, como lo hizo en la lectura de Ezequiel, cuando vio que estaban adorando o estaban dentro de su templo otros dioses de pequeña, que no era él. Su gloria se fue. Así va a pasar en el ser humano. Se va a ir Dios, la presencia de Dios, el espíritu, el soplo que le dio a Adán, el que todo mundo tenemos por ser humanos, por ser criaturas y de Dios. Eso se va a desaparecer del cuerpo de cada una de las personas que ya se han inoculado, que ya se han hecho abominación para Dios. Entonces, sin más ni más, nada más quería recalcarles esto y esperando que sigamos igual todos fuertes, firmes en el camino del Señor. Tenemos que correr esta batalla que es hasta el final, o sea, es un camino que es paso a paso hasta llegar hasta el final. Mantengámonos fuertes en Él, firmes en Él, solamente confiando en Él y dejándonos guiar por Él. Gracias por escuchar.